Buen día a todo el mundo. Hoy día veremos la unidad número 4 sobre cuadriláteros, que no es muy larga, ¿ya? Y se supone que la próxima semana tenemos la clase de ejercicios. Entonces quiero hoy día tratar de abarcar lo máximo que podamos. Unidad 4, o sea, más que nada los contenidos son cortitos, en realidad no es tanto que llevamos la clasificación que tienen los cuadriláteros, algunas propiedades y teoremas, es así, yo creo que se las voy a enviar como un archivo extra, porque son hartos teoremas, y su perímetro y área más que nada. Profesor, ¿Sí? la clase pasada, la de homotesia, no me quedó clara. Ya, aprovechemos de explicar entonces, antes Pero va a de... entrar en la prueba igual. Sí. Por eso, déjame explicar entonces nuevamente lo de homotesia, eh, para complementar lo que está en la clase anterior, porque la homotesia más que nada es una transformación. Lo que hace es, si yo tengo una figura cualquiera, déjame compartir la pantalla. Si tengo una figura cualquiera, de hecho, queda mejor la ejemplificación con una figura distinta a un triángulo. Si tengo una figura cualquiera y un punto, lo que hace la homotesia es generar una figura que va a estar o más cercana o más lejana a este punto, que va a ser semejante y que va a ser o más grande o más pequeña dependiendo del factor de homotesia. Ya, vamos a hacer un deslizador que vaya entre menos 5 y 5. Y si hacemos la homotesia de toda esta figura respecto a este punto, en factor 1, o sea, en el factor que está aquí en el deslizador, la figura queda en el mismo lugar. El factor de homotesia más grande, la figura que se genera va a quedar más alejada y va a ser aún mayor respecto a este puntito. Entonces, por ejemplo, si la homotesia es 3, la figura va a estar el triple de alejada del punto del centro de homotesia y va a ser el triple de grande. ¿Cómo podemos ver esto? Mira, por ejemplo, esta recta me va a ayudar. Y vamos a utilizar el compás de GeoGebra. Esta es la distancia a la que está este puntito respecto al centro, digamos. Fíjate que este punto de acá está a 3 veces esa misma distancia. O sea, si esto está, por ejemplo, distancia 1, acá tenemos de nuevo la misma distancia, acá tenemos de nuevo la misma distancia. Está a 3 veces esa distancia. Porque el factor de homotesia es 3. Si el factor de homotesia fuese 2, este puntito va a quedar justo aquí, cuando el factor de homotesia sea 2. Está al doble. O sea, se toma desde el punto cero o no sé cómo, Sí, desde el centro de homotesia. desde ahí, no del último puntito que tiene el... No. No, ya. Y la otra que no entiendo es homotesia con razón cero. Todos los puntos colapsan de la imagen. No sé, O eso sea, no si, entiendo. si, si el factor de homotesia va a ser 0, fíjate lo que va a pasar con la imagen a medida que me voy acercando al 0. Quedaron todos los puntitos ahí. A eso me refiero con Ya, colapsan. ese fue lo que me faltó. Ya, gracias. Cuando el factor de homotesia es negativo, la imagen se invierte. Pero la imagen original se queda igual. La imagen original queda igual. Ya. Y cuando es con razón negativa, usted dijo de que se invertían. ¿Se invertían como un espejo? Sí. Ya. Fíjate que aquí queda hacia el otro lado. Entonces, mira, quiero mostrar por último, aquí con el factor de potencia 3.
Hay dos personas esperando a entrar. Bueno, entonces, factor de potencia 3. También, esta distancia, esta longitud, fíjate que se repite. También 3 veces. Acá. O sea, este segmento que se corresponde con este, cuando la potencia es de factor 3, ese segmento es 3 veces más grande. Si la potencia es de factor 2, el segmento va a ser 2 veces más grande. Ahí, 2 veces más grande. Respecto a los cuadriláteros, ¿Y cómo se aplica un ejercicio? veamos la guía. ¿Dónde está? Apuntes. Ejercicios. Unidad 3. Aquí está lo de potencia. Ya esto es con semejanza, 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 esto es con semejanza. Los triángulos están en razón, el lado del triángulo más bien. La figura determinar, no, esto es de semejanza solamente. Por ejemplo, mira, voy a escribir esto acá en cosas tan sencillas como, por ejemplo, si el área de un triángulo es, no sé, 15 centímetros cuadrados, y se pega esto, espera. 15 centímetros cuadrados, o 15, digamos, más que centímetros cuadrados. El área es 15 y se genera un triángulo con razón de potencia 1.5, ¿cuál sería el área del nuevo triángulo? ¿Qué podríamos decir de esta pregunta? El área de un triángulo es 15, se genera un triángulo de homotencia 1,5. ¿Qué significa? Que cada una de sus longitudes va a ser 1,5 veces la anterior. Entonces, la base nueva, digamos, vamos a decir la base nueva será 1,5 veces la base original.
Eso sabemos. Y la altura nueva, la altura nueva, voy a escribirlo así, es igual a 1,5 veces la altura del original. Eso por propiedades de semejanza. Entonces, el área nueva, vamos a decirle el área igual nueva, será la altura nueva, que en el fondo es 1,5 veces. 1,5 veces la altura original multiplicado por 1,5 veces la base original. Original. Esto me quedó altura. Aquí va a quedar bien. Ahí sí. Todo esto lo deduzco de la razón de homotesia. Entonces tendríamos que el área que estamos buscando, el área nueva, es 1,5 multiplicado por 1,5 multiplicado por, vamos a decir, altura por base. Y todo esto dividido 2 por la fórmula de área. De hecho, esto también está dividido entre 2. Entonces quedaría aquí separar algunas cosas, porque altura por base, altura por base dividido 2, es el área original, que es 15. Entonces, esto sería el área nueva que estamos buscando, nueva. Es igual a 1,5 elevado a 2 ahora, multiplicado por el área original. Así que el área nueva, 1,5 por 1,5 es 2,25, multiplicado por el área original, que es 15. Y eso es igual sería 33,5, si no me equivoco. A ver, 15 por 2,25. Sí, 33,75. 33,75. Ya, ahora, hay que entender que la homotesia es un caso, o sea, la homotesia genera figuras semejantes, por tanto, casi todas las cosas que vamos a hacer tienen que ver con la semejanza. Tendrá mayor sentido la homotesia cuando uno trabaja en el plano cartesiano. Y ahí el punto, el centro de homotesia y los puntos que definen la figura, a lo mejor van a estar más definidos como punto X, Y. Y ahí se podrán a lo mejor determinar las respectivas figuras. Volviendo a
a lo nuestro quisiera comenzar con algunas definiciones. Ya, profesor, me quedó más claro. Al término de la clase le puedo preguntar sobre el taller 4 porque usted hizo una retroalimentación. Sí, Yo apliqué su retroalimentación, pero hay algo que no me resulta. ya, sí. Decía, entonces, más que nada, un cuadrilátero es un polígono, de 4 lados. ¿Ya? Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Si lo dividimos en 2 triángulos, podremos notar que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. ¿Por qué? Voy a borrar esto. Tengo un cuadrilátero cualquiera, una figura que tenga 4 lados, y la divido en 2 triángulos, sé que la suma de los ángulos interiores de este es 180 y la suma de este es 180. Entonces, sumando los 2 triángulos, debiesen ser el doble, 360. ¿Ya? Se llama diagonal de un cuadrilátero al segmento que une 2 vértices no consecutivos. Los cuadriláteros se dividen en 2 grandes grupos. Los paralelogramos tienen, como su nombre lo indica, lados paralelos. Y evidentemente, los no paralelogramos no tienen todos sus lados paralelos. En el fondo, los lados paralelos son pares. Los lados opuestos pueden ser o no pueden ser paralelos. ¿Ya? Entre ellos, entre los paralelogramos, tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Y entre los no paralelogramos, entre ellos, no paralelogramos, tenemos a los trapecios y a los trapezoides. Entonces, vamos viendo cuáles son cada uno y qué propiedades tienen. ¿Ya? Entonces tenemos una figura formada por una figura que tiene 4 lados. Voy a ocupar la cuadrícula en este caso, porque me va a ayudar.
El cuadrado sabemos que es una figura que tiene sus lados opuestos paralelos y además congruentes. O sea, el cuadrado tiene sus lados opuestos paralelos y además congruentes, todos entre sí. ¿Ya? Todos sus ángulos son rectos, sus diagonales son congruentes y perpendiculares. Vamos a agregar aquí este dibujito. Esto es lo que quiero llevarme. Vamos a agregarlo aquí, obviamente. Listo. De hecho, las diagonales, si las dibujamos, uno nota fácilmente que forman un ángulo recto, que son congruentes. De hecho, los maestros de la construcción, los carpinteros, cuando construyen una ventana o una puerta, o hacen, digamos, el calado donde va a ir esta ventana o esta puerta, para asegurarse de que es un rectángulo o un cuadrado, miden sus diagonales. Y si esas diagonales son iguales, la medida le da lo mismo, quiere decir que es una figura, un paralelogramo. Luego tenemos el rectángulo, que tiene a sus lados opuestos, son congruentes. Congruentes y paralelos, pero no todos sus lados son congruentes. ¿Ya? Sus diagonales son congruentes, pero no paralelas. Tiene 4 ángulos rectos. Una figurita. Tenemos un poquito solamente, y ahí notamos inmediatamente que las diagonales ya no forman ángulos rectos. El rombo. Sus lados opuestos son congruentes y paralelos. Sus ángulos no son rectos. Es la principal característica del rombo. Sus diagonales son distintas y no perpendiculares. Como que a medida que vamos saliéndonos del cuadrado, van perdiendo propiedades esta figura. Por ejemplo, una forma de tener un rombo es cómo puedo tener un rombo fácilmente con una circunferencia.
sirve esto? Hay que construir el rombo desde cero. Tengo un puntito, tengo otro. Por aquí construimos la circunferencia para guiarnos. Profe, ¿está haciendo un rombo con círculo? Así que es para asegurarme de que los lados midan lo mismo. Ah, ya. Por ejemplo, ahora ya encontré este puntito de aquí y este genera un rombo. Ahora sí tengo un rombo. Sé que todos los lados son congruentes. Además, sus lados opuestos son paralelos. Entonces, si muevo estos dos, voy a seguir teniendo un rombo. Este no se puede mover mucho, pero sí siempre voy a tener un rombo. Ya. Entonces ahora puedo quitar de la vista, quitar de mi vista estas circunferencias. Y aquí tenemos un rombo. Un rombito. Y sus diagonales, fíjense, son distintas. Hay una que es mayor que la otra. Lo que sí, erré en que son perpendiculares. Las del rombo. Entonces nos llevamos nuestro rombito. Rombito aquí, este grande. Y por último, el romboide. El romboide tiene solamente sus lados opuestos son paralelos y congruentes. Sus ángulos no son rectos. Sus diagonales son distintas y no paralelas. Entonces, en el fondo, lo que necesitamos para un romboide y la respectiva paralela. Le doy una recta que pase por aquí y por acá. Su respectiva paralela. Y eso nos va a generar un romboide. De las rectas ahora. ¿Por qué me haces esto? Entonces, tenemos nuestro rombo. Uno puede ver que sus diagonales son distintas
y no forman un ángulo recto. ¿Cómo puedo comprobar de que son distintas? Mido una con el compás y veo que no coincide con la otra. Que aquí sí coincide, pero acá no. Entonces nos llevamos nuestro rombito. ¿Esa es la única diferencia entre el rombo y el romboide? Sí. En el fondo, un rombo, por decirlo de alguna forma, es como un cuadrado aplastado. Y el romboide es como un rectángulo aplastado. ¿Ya? Los trapecios. Los trapecios son cuadriláteros con solo un par de lados paralelos. A su vez, a su vez, se dividen en tres. Los trapecios equiláteros, lo que tienen son sus lados no paralelos, miden igual. Podemos poner los respectivos dibujos, los trapecios. Isósceles. Los trapecios escalenos, sus lados no paralelos, miden distinto. Y uno bien particular que es el trapecios rectángulos. Uno de sus ángulos es recto. Y los trapezoides sus lados no son paralelos. Entonces vamos viendo los trapecios. Para los trapecios entonces necesitamos una recta o un segmento y una paralela a este segmento. Y en esta paralela dos puntitos cualquiera. Entonces aquí tenemos un trapecio. El primer caso era el trapecio isósceles. Este sería un trapecio isósceles. Sus lados no paralelos miden igual. Son congruentes. El trapecio escaleno, bueno, uno es distinto. Son todos distintos los lados. Y el trapecio rectángulo, uno de sus lados, o un par de sus lados tienen ángulo recto. Tiene al menos un ángulo recto.
Ahora, con respecto al último, que es el trapezoide, que sus lados no son paralelos. ¿Cómo puedo dibujar un trapezoide? Y asegurarme que independiente de que hacia dónde muevo los puntitos, nunca van a ser paralelos. Para ello voy a dibujar una especie de ángulos, o sea, de semirrectas. Por ejemplo, ahí una. Y aquí ya tengo dos lados que son siempre, estos dos lados opuestos nunca van a ser paralelos, porque concurren acá. Y hago lo mismo con con otro par de rayos. O rayos. Ahora borro algunas cositas. Y estos 4 puntos que van a quedar aquí van a siempre formar un trapezoide. Dependiente que mueva cosas. Nuestro respectivo cuadrilátero. Y nos lo llevamos. Estas figuritas tienen una serie de propiedades. ¿Ya? Propiedades. O teoremas. Propiedades y teoremas. ¿Ya? Antes de escribirlas, yo quisiera dejar en claro esto. No necesitamos, en el contexto de nuestro curso, demostrar estos teoremas. Recuerden que en la evaluación 2 no demostraciones. Pero sí, yo les recomiendo que por lo menos se piensen estos teoremas, ¿ya? Se los repasen, nunca se los aprendan de memoria, eso sí. Yo creo que sin embargo, conviene revisarlos de forma consciente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los ángulos internos de un cuadrilátero suman 160 grados. Lo primero. Segundo, que las diagonales de un paralelogramo lo dividen en dos triángulos congruentes. Uno puede ver
por ejemplo, acá en este paralelogramo. Este triángulo mayor, o sea, este triángulo grande que está acá, es congruente con este. Y no es tan difícil de ver porque este lado con este lado es congruente, este lado con este lado es congruente y a su vez la diagonal es un lado compartido. Entonces, por el criterio lado, 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 son congruentes. Tercero, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Después ponerle tilde, y aquí me dice que es sin tilde, por lo tanto la pronunciación correcta sería paralelogramo. Son congruentes. Cuarto, si en un cuadrilátero, sus lados opuestos son congruentes, entonces es un paralelogramo. Los ángulos opuestos de un paralelogramo entonces son congruentes. ¿Ahí, profe? Sí, estoy aquí. ¿Sí? Pensé que era mi internet que estaba malo. Ya. Ya, no, un segundo, un segundo. Disculpen. Entonces, dale con ponerle el tilde a la O. Es sin tilde, paralelogramo. Ya. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Estos de opuestos de un paralelogramo son, dale con por el tilde, ¿cierto? Son congruentes. Ángulos opuestos. Ahora, lo complementario al 6, que si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces es un paralelogramo. Entonces es un paralelogramo. Si un cuadrilátero tiene dos lados opuestos, congruentes y paralelos, entonces los otros dos también son opuestos, o sea, son congruentes y paralelos. Este es bien interesante. Las diagonales de un paralelogramo se dimiden entre sí. Se dimiden. Dividen significa, es decir, se cruzan o se cruzan en el punto medio, la una de la otra.
Por ejemplo, si vamos nuevamente aquí a nuestros paralelogramos que tenemos acá arriba. Claro, ese puntito es el punto medio de una de las dos diagonales al mismo tiempo. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Bueno, y evidentemente en el cuadrado donde no dibujé las diagonales. El 9 complementa al 8. Si en un cuadrilátero las diagonales, si en un cuadrilátero las diagonales se dividen, entonces es un paralelogramo. Entonces es un paralelogramo. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Hay que mencionar algo. El cuadrado es un caso particular del rectángulo. Y el romboide y el rombo es un caso particular del romboide. Entonces las diagonales de un rectángulo son congruentes. Complementando eso, si las diagonales de un cuadrilátero son congruentes, entonces es un rectángulo. Entonces es un rectángulo. Ahora, las diagonales de un cuadrado son perpendiculares. Y las diagonales de un rombo también son perpendiculares. Tanto del rombo como del cuadrado, sus diagonales son perpendiculares. Profesor, ¿Sí? ¿y las diagonales de un cuadrado no son congruentes? Sí, lo que pasa es que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Ya. Entonces, el polígono regular, mira. Claro, las diagonales del cuadrado son congruentes y además se cortan en ángulo recto y además se cortan justo en la mitad, en el punto medio. Las diagonales de un rombo son perpendiculares. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares, y se dividen, entonces es o un cuadrado o un rombo. Una de dos. Ahora, si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares, se dividen congruentes, entonces es un cuadrado. Sí, son perpendiculares. Cada vez más preciso esto del 16. Las diagonales de un cuadrilátero
equilátero, que me refiero que sea equilátero, que puede ser o cuadrado o rombo. De las diagonales de un paralelogramo equilátero, bisectan los ángulos cuyos vértices unen. Bisectan los ángulos cuyos vértices unen. Esto lo voy a mostrar en GeoGebra para que quede bisectan. Bisectan. Estas diagonales, esta diagonal lo que hace es, a los ángulos que une, los divide en dos partes iguales. Es la bisectriz de los dos ángulos al mismo tiempo. En el caso del cuadrado. En el caso del rombo, como habíamos en el caso del rombo, como habíamos construido, también sus respectivas diagonales lo bisectan sus ángulos. Me refiero, por ejemplo, esta diagonal lo que hace es que a este ángulo y su opuesto los divide en dos ángulos iguales. Para el cuadrado, como para el rombo. Ahora, complementando, si las diagonales de un cuadrilátero bisecan, como nos dice Kirchhoff, bisecan los ángulos y los vértices que unen, entonces es un paralelogramo equilátero. O sea que puede ser un cuadrado o un rombo. Bueno, las diagonales de un rectángulo se intersecan en ángulo oblicuo. Te recordarás que un ángulo oblicuo es un ángulo no recto. Lo mismo que las diagonales de un romboide se intersecan en ángulo oblicuo. Es importante también los ángulos basales de un trapecio isósceles son congruentes. En el fondo, si uno lo quiere explicar así en palabras bien simples, un trapecio isósceles es un triángulo isósceles al que se le ha cortado la puntita. Estos ángulos siguen siendo congruentes. Las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes. Y eso era lo importante, son congruentes, pero no se cortan en ángulo recto. La mediana
de un trapecio es paralela a las bases. Las bases son los lados paralelos. ¿Por qué? Mira, un trapecio ahora. Vamos a dibujar un trapecio. Por ejemplo, este es un trapecio escaleno. La mediana que pasa por los lados no paralelos es la recta que pasa por los puntos medios. Entonces, el punto medio de este segmento y de este segmento, su mediana va a ser paralela a los otros dos lados. Por mucho que se mueva, Profe, ¿sí? profe, disculpe, aquí en este es el escaleno, ¿cierto? Aquí las diagonales no se cruzan en la media. ¿Esa es la única excepción? ¿Entendí bien o no? Vamos viendo bien esto. El trapecio isósceles, sus medianas miden o sea, sus diagonales miden lo mismo. Pero fíjate que no se cruzan en el punto medio. Para ningún trapecio en realidad. Lo que pasa es que en el trapecio escaleno las diagonales ni siquiera son iguales. Y en el rectángulo menos aún. Entonces las diagonales de un trapecio nunca se cruzan en el punto medio. Son las medianas. Las medianas, la mediana de un polígono es una recta que une dos puntos medios de lados. Entonces, este punto medio de este lado con este punto medio de este otro lado, esa recta va a ser paralela a los otros lados que son paralelos, siempre. Ya, profe. Sí, gracias. Verdad, gracias. Perfecto. Entonces, la medida de un trapecio es paralela a las bases. Los lados paralelos, eso me refiero con las bases. Y por último, la medida de la mediana de un trapecio, ahora me refiero no a la recta, sino al segmento, esta medida, la medida de la mediana de un trapecio es igual a la semisuma de las medidas de las bases. Fíjense en esto. Vamos a calcular esto. GeoGebra nos permite calcular la distancia. Por ejemplo, esta base mide 1. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a ponerla en 3. Y le vamos a poner en... Y esta otra mide 6. ¿Cuánto debería medir entonces la mediana? Si es la semisuma. 4,5. 4,5. A ver. ¿Se ganará el premio o no? Qué nervio. Un La punto para la décima Katy. Claro. Voy a estar peleando por el punto. Gracias. No, pero bien, sí, es 4,5. Y si muevo este trapecio, o sea, de una forma en otro, 3 más 5 son 8 y dividido 2 es 4. 3 más 4 son 7, dividido 2 es 3,5. Trapecio más extraño. 11 más 4 son 15 y dividido 2 es 7,5. Ahí tendría que ser 8. Y así, y así. Esas son las propiedades que tienen estos cuadriláteros. Y esta propiedad, disculpe, profe, yo sé, creo que ya lo dijo allá arribita. Esta, usted la está enseñando porque es importante conocerla, pero ¿Por qué no la va a importante? preguntar en la prueba. Así precisas que usted no Ya, ok, se las aprendan de memoria. ya, perfecto.
Ahora, hay cosas que uno, después viendo los polígonos, viendo los respectivos polígonos, se acuerda fácilmente. Por ejemplo, si yo le pregunto sobre un rectángulo, sin ver el archivo anterior, ¿qué me podría decir de las diagonales de un rectángulo? Así viéndolo a simple vista. Que son congruentes, ¿Ya? ¿Qué más? que no son perpendiculares. ¿Ya? Y algo más se Que podría De un decir. dividen lado en dos partes paralelo. iguales. Hablen de a 8 para Guau, entender, por perdón. No, pero ahí pónganse de acuerdo. ¿Quién me dice la última característica o propiedad que me podrían decir de esas diagonales? Ahí le voy a pedir a alguien que me aporte. Eh, Lorena, no sé si usted me podría decir la última propiedad que pueda decirme a simple vista. Dijeron, son congruentes y se cortan en un ángulo distinto de un ángulo recto. ¿Qué más se podría decir? Es más, uno podría hasta dibujarlas y ver. Son congruentes, efectivamente, el ángulo que forman no es recto, efectivamente. Y por último se cortan en el punto medio la una de la otra, se dividen. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer una tablita con estos polígonos para calcular su perímetro y área. Cuadrilátero. En esta tablita tres partes. Entonces tenemos cuadrado, rectángulo, romboide, rombo, trapecio. Sí, trapecio. Ya, con eso. Entonces tenemos la figura, su perímetro y su área. Entonces lo primero, vamos a dibujar un cuadrado. Y en el cuadrado nos importa su lado, tanto para su perímetro como para su área. Entonces su lado mide A, digamos. Entonces para el cuadrado, oye, yo quería traerme esto. Para el cuadrado, sabemos que su perímetro es 4 veces A y su área es A al cuadrado. Para el rectángulo, aquí tenemos un lado y además el otro ladito que mide distinto. Entonces el perímetro
es 2 veces A más B. Y el área es A por B. Luego tenemos el rombo. Aquí me va a costar más dibujarlo. Tenemos. Profesor, ¿y no puede cortar el anterior y pegarlo? Ah, que le quiero poner las medidas, digamos, la expresión algebraica. Ya, ok. Sí. No era una mala idea, pero... Entonces, habíamos dibujado el rombo de esta forma. Y por último, aquí teníamos... Y ahí aparecía el rompito. ¿Qué medidas son importantes en el rombo? La base, digamos, y la altura del rombo. ¿Cómo obtenemos la altura? Extendiendo y luego entonces a esta distancia le llamamos altura. Para el rombo y también para el romboide vamos a necesitar siempre la base y la altura. Vista. Esto como que se pegó. Como que se anduvo pegando este computador un ratito. Sean pacientes, porfis. Se cerró GeoGebra. Hay que volver a abrirlo. Puta, también que me había quedado. Ahora, Quiere un break el computador. sí, yo creo que no es mala idea. Sí, porque nos falta, no nos falta, o sea, nos falta así igual uno que otras cositas, terminar esto y resolver las dudas que tienen con GeoGebra, que al principio me dijeron que habían algunas dudas respecto a la retroalimentación. ¿Qué prefieren? ¿Que nos tomemos un receso de unos 10 minutos o que continuemos? Yo prefiero continuar y terminar antes. No sé, mis compañeros. Pero veo que su GeoGebra aún no quiere funcionar, profe. No, sí, ahora lo volví a abrir. Ah. Ya lo he vuelto a abrir. Ya, démosle nomás porque... ya, entonces teníamos esto, por aquí el puntito, marcamos esta intersección y teníamos nuestro rombo o nuestro rombito.
Y aquí en este rombo necesitamos la altura. Y esa altura, en el fondo, ¿por qué la altura? Porque, por ejemplo, este pequeño triángulo, rectángulo que se genera, uno lo puede cortar y pegar aquí. Y transformar el rombo en un cuadrado. Entonces, tanto para el rombo como para el romboide, se necesita esa altura. Entonces, tenemos la base y la alturita. ¿Por qué la altura se hace siempre con la letra H? ¿Qué cosa, profe? ¿Por qué la altura de las figuras geométricas siempre se denota con la letra H? ¿Por un punto? Por altura en inglés, ¿o no? Se escribe en inglés así. Por altura en inglés. Que es alto con H. No, mentira, height de... Qué malo mi chiste, pero bueno. En francés también, altura es hauteur y se escribe con H, por si acaso. Minuto Muchas cultural. Disculpen. gracias. Oye, de verdad, porque que yo sepa, la Z de los números enteros también viene de una palabra en alemán. ¿Por qué la palabra, por qué el conjunto Z de los enteros se escribe con la letra Z? ¿Y por qué el conjunto Q de los racionales también se escribe con la letra Q? Si la palabra racionales no tiene una Q por ningún lado. Me parece que vienen del alemán. Grandes matemáticos hay ahí en el pueblo alemán. Pero quede en otra página para que no se corra. Entonces, insertar, salto de página. Y vamos a ir poniendo también los bordes a estas imágenes. Entonces, el rombo, el perímetro, bueno, aquí me falta el perímetro del rombo, como todos sus lados son iguales, es 4 veces B. Y el área es B por altura. Y en el romboide, voy a necesitar el lado A también. Entonces en el romboide también se necesita la altura. Entonces tenemos la base, este lado A y la altura. En el romboide. Entonces el perímetro del romboide es 2 veces el producto de A más B. Y el área es B por altura. Base por altura también. Y por último, el trapecio. Independiente del tipo de trapecio que sea, siempre va a requerir de una altura. Tiene una base, digamos. Y estos lados no necesariamente miden igual, los lados que no son paralelos. Bueno, aquí me quedó como paralelo, lo voy a hacer así, escaleno. Entonces, el trapecio. El trapecio, cualquiera sea este trapecio, me falta algo en este trapecio de aquí. El valor de arriba no es lo mismo que el de abajo, el D.
Entonces el perímetro del trapecio es la suma de sus lados, A más B más C más D, pero el área del trapecio es los lados, la semisuma de los lados paralelos, en el fondo el promedio de los lados paralelos, es decir, B más D dividido 2 multiplicado por la altura. En el caso del trapecio. Entonces tenemos estos principales cuadriláteros y su respectiva área y perímetro. Hay una parte del curso que no alcanzamos a ver antes de la segunda prueba, pero para el cual yo les voy a hacer un apunte, se los voy a dejar una vez que terminemos el curso, para que usted lo revise porque le conviene saberlo, que es la parte de circunferencias, ¿ya? ¿Por qué no pudimos verlo? Yo creo que tiene que ver por el contexto. En el contexto normal del curso, en el que no hubiésemos visto todos los sábados, entre las 8:30 y las 11 de la mañana, habríamos tenido el tiempo suficiente, pero como la situación es muy particular, yo prefiero ver menos del programa, pero verlo mejor, ¿ya? Y además también la idea es que la próxima semana, el 27, nos dediquemos solo a hacer ejercicios, solo a resolver dudas y hacer ejercicios. Así que los contenidos para la prueba 2, que es el 4 de julio, es hasta hoy, hasta este momento. Y de hecho el apunte quedó hecho con todo eso, o sea, la unidad 3 y la unidad 4 entrarían en esta última evaluación, ¿ya? Esa última evaluación va a ser de selección, solo de selección múltiple y sin preguntas de desarrollo, sin preguntas de demostración. ¿Ya? Lo que me interesa es ver que usted conoce cosas y que sabe utilizarla para resolver problemas geométricos. ¿Ya? Antes de terminar la clase, hay algunas dudas con respecto al taller 4 de GeoGebra, para el que yo la semana pasada igual resolví algunas cosas en el video que les mandé, pero por lo que me comentan ustedes, y después igual revisé el video de YouTube, la calidad no es la mejor. Entonces, quisiera a grandes rasgos volver a explicar eso. Para eso yo quisiera hacerlo igual que la semana pasada, desde cero. Habían dos cosas que había que solucionar principalmente. ¿Cómo hacíamos? Profe, antes que siga, acuérdese que no nos ha mandado la nota al taller 4. ¿No? Eso mismo iba a preguntar, ¿a alguien más le llegó? A mí no sé. Ya, debería. Tampoco recibió nada. Ya, déjame ver si la tengo la de todos para mandársela al tiro o si me faltan algunos o algunas. Me falta por revisar 2 tareas en realidad. Por la tarde se las mando. Me falta. Ahora, las notas de este taller están bastante buenas. Hay un par de 7, varios 6, como hay algo, porque en general resolvieron bien el tema de la pregunta. Que lo más importante de ese taller era que usted resolviera el tema de las condiciones lógicas para que las cosas aparezcan y desaparezcan. Entonces, por ejemplo, si tenemos un texto que te dice, por ejemplo, correcto. Un texto que te dice error. Un texto que te diga explicación 1. Explicación 2, voy a decir, y explicación 3. Supongamos que cuando un estudiante hace clic en una casilla que es incorrecta, yo le quiero explicar por qué es incorrecta. Para eso serían estos textos. Entonces, la idea es manejarse con estos textos y con sus respectivas casillas de control. Entonces vamos a tener la casilla A,
la casilla B, la casilla C y la casilla D. Y una cosa que yo mencioné en el video es que si yo ordeno esto, primero las casillas las dejamos de poner fijas. Y las ordenamos como para que queden cuadraditas aquí, todas como en la misma línea. Y lo mismo con los textos. Los ponemos como ordenaditos. Después puedo seleccionar todo lo que está en la pantalla y me voy a las propiedades. Y le voy a marcar dos cosas aquí. Pero objeto fijo. Es decir, ya no los puedo mover. Y a cada uno de los textos, por ejemplo, posición absoluta en la pantalla. ¿Qué pasa qué voy a hacer con eso? Por mucho que un estudiante aleje o acerque la pantalla, el texto y las casillas van a quedar en el mismo lugar. Fijando el objeto y poniéndole posición absoluta en la pantalla. Entonces, vamos a decir que la alternativa B es la correcta. Entonces, en correcto, en sus propiedades, la condición para que aparezca es que B sea igual a verdadero, y eso se escribe true. Entonces, aparece siempre y cuando marquemos B. Y el error, quiero que aparezca cuando marquen o A, o B, o C. Entonces tengo que poner A, C o D, ¿verdad? A igual a verdadero. Y con estos dos palitos escribo la condición lógica del O. ¿Ya? Esos dos palitos, ¿cómo lo muestro? Están en el botón que está a la izquierda del 1 en el teclado. Luego, que C sea igual a verdadero, o que D sea igual a verdadero. Entonces, con uno que marque, aparece error, 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 error. ¿Cómo puedo evitarme el problema de que me marquen más de dos casillas? Una es que, por ejemplo, B, las condiciones para que aparezca es que A sea igual a falso, o C sea igual a falso, o D sea igual a falso. ¿Qué hago con eso? Que si marcan A, C o D, la casilla B va a desaparecer. Propiedades de falso. Tiene que ser el I. El I lo hago con el doble, digamos, la conjunción de la gramática inglesa. Dos veces la conjunción de la gramática inglesa. Entonces, con uno de ellos que esté marcado, el B va a desaparecer. Y así lo voy a hacer con todos los demás. De hecho, la misma condición lógica la voy a copiar. Y la voy a pegar en el A. Pero en el A voy a cambiar aquí el B. Y en el C le voy a cambiar el A, el B. Y en el D, A, B, el B. Entonces, con esa pequeña decisión, opciones, edita, rehace. Tenéis que ver la vista algebraica porque aquí hay cosas que desaparecieron. El B debería estar. Propiedades, que el A sea falso y el C sea falso y el D sea falso. B, C, D, el C. Propiedades.
El D le voy a poner falso, para que aparezcan. Ahora sí puedo desmarcar el A. Entonces, marco A, desaparecen todas las demás. Marco B, desaparecen todas las demás. Marco C, desaparecen todas las demás. Marco D, desaparecen todas las demás. Con eso ya no puedo marcar más de una al mismo tiempo. Ahora, lo otro que tengo que hacer ahora es que la explicación aparezca con la respectiva casilla. Entonces, la explicación necesito que aparezca siempre y cuando marquen en la A. O sea que A sea igual a verdadero. La explicación 2, que es siempre y cuando C esté marcado. Y la explicación 3, cuando el D esté marcado. Entonces, con eso, si alguien dice, voy a hacer clic en la B, yo creo que esa es la respuesta correcta. Correcto, esa es la respuesta correcta. Ahora, si usted quiere, puede ponerle un texto que haga la solución del problema, que refuerce lo que dice el estudiante. Si un estudiante marca la A, como uno la alternativa no la hace al azar, no la hace porque sí, y la A responde a un posible error que pueden cometer los estudiantes, le explico cuál es ese error. Recuerda que, considera que, o no consideraste tal cosa. Si marco la C, lo mismo, el error 2. Y si marco la D, lo mismo. Es una forma sencilla de resolver el tema de las preguntas. Lo otro que también se explica en el video, que es lo que hicieron algunas otras personas, que es, si marcaba dos casillas aparecía un texto. También lo explica en el video, pero me parece que es una solución más compleja para un problema que es muy simple. Esta solución de que el B va a aparecer siempre y cuando todas las demás sean falsas, me parece una solución mucho más sencilla. Y en matemática, mientras más sencilla una solución, mejor. No sé si quedan dudas con respecto a esto. Profesor, lo que ¿Sí? pasa es que mi duda era que yo quise fijar todo lo que usted dijo, porque yo había fijado solamente las casillas. Ya. Y empecé a fijar, como yo hice el dibujo a mano, fijé todas las líneas, fijé todos los puntitos, pero cuando yo movía, se me movía todo, menos las casillas. Ya. Entonces Menos no las casillas. supe, porque Ya, por ejemplo, si yo las quería mover por suponiendo esto. separado, por ejemplo, la pregunta no se me movía nada, el dibujo no se me desarmaba, pero si yo tomaba la manito, como que la página se Eso. me movía completa, excepto las casillas. Ya, eso, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tomaba la manito, se movía todo, el texto, todo, menos las casillas. Con lo que acabamos de hacer, tampoco se van a mover los textos. Con lo de poner a los textos posición absoluta en la pantalla. Pero la imagen, el dibujo se va a mover sí o sí. A menos que yo por ejemplo, tome este dibujo, lo copie en la vista gráfica, luego, como imagen, lo pegue, control V, por ejemplo, o sea, convierta este dibujo que hice a imagen. ¿Cómo lo puedo hacer? Con nuestro querido Paint. O sea, usted dice que lo haga ahí, lo recorte, lo saque y después lo vuelva a pegar, y ahí no se va a mover. Claro, porque ya no lo vas a pegar como una construcción geométrica, sino como una imagen. Por ejemplo, esto, mira. Lo guardo. Le vamos a poner imagen 1. Lo vamos a poner en el escritorio. Ahí está guardado. Es más, ahora puedo sacar esto en imagen. Busco. En el escritorio debe estar la imagen 1. Ahí está la imagen 1.
Ahora, ¿qué hace esta imagen? Por ejemplo, si la quiero poner, bueno, la achico un poquito, la quiero poner ahí. Objeto fijo y posición absoluta en la pantalla. Y ahí por mucho que yo mueva todo lo demás, tanto los textos como la imagen, quedan fijos. Ahora lo que habría que hacer esta imagen, en las propiedades, a ver, en las propiedades a lo mejor cambiarle el tamaño. Color básico, queda auxiliar, estilo, trazado, posición, centrar imagen. Me pega un poquito esto. Pero eso es una solución. De lo contrario, arriesgarse en realidad a que si tú haces la construcción geométrica de tal forma que por mucho que los parámetros de la construcción se muevan, la imagen no, o sea, la construcción no se va a alterar en sus propiedades matemáticas. El único riesgo que corres es, claro, el de que arrastres la pantalla completa. Y ahí se movería la imagen. Pero al reducir la cantidad de cosas que puede cambiar un estudiante, o sea, si después voy aquí a herramientas, por ejemplo, y borro todas las herramientas, de tal forma que la única que pueden es la herramienta de seleccionar, y borro todo lo demás, claro, el único riesgo que tengo es este, porque si borro esta herramienta, todavía pueden marcar, desmarcar y mover. Entonces tú como profesora, sabes que si un estudiante te dice, profe, no, se me perdió la imagen. Tú sabes, por ejemplo, que la construiste cerca de donde se cruzan los ejes. Mira, aquí está la imagen. No la vuelvas a perder. Y retomas la imagen en ese caso. Pero con esto ya los textos, por lo menos, por mucho que se mueva la imagen, completa de la pantalla, no van a desaparecer. Profe, ¿Sí? no tiene que ver con esto, no sé si alguien más tiene dudas sobre eso, pero ¿para cuándo era el taller último que hay que hacer? Yo creo que no nos faltan notas, pero ya, ¿para cuándo es el último taller? Habíamos ya dicho lo- que para el 4 de julio Ya, o antes. Si usted prefiere, si usted quiere mandarlo antes. no creo. Ya. Estamos con hartas cosas, profe, no. No, sí, por Lo eso. Y que pasa profe, es la que verdad es que yo ni siquiera le he enviado el OA porque no he tenido tiempo y no sé, ese taller que quiere medir cómo nosotros trabajamos con GeoGebra, ¿cierto? Sí, Y no hemos sacado buenas notas en los talleres. Entonces sí. creo que es casi, no sé si necesario es la palabra, pero es harta pega para algo que quizás ya sabemos, que tenemos los videos, que hay tutoriales en YouTube y el tiempo no nos está sobrando. sí, no es que no lo queramos hacer, profe, el tema del tiempo. Para nada, de hecho lo encuentro súper entrete el taller, sirve en GeoGebra, la verdad, pero no sé. Mm, Es más por cosa de tiempo, profe, no de no querer trabajar, como dicen las compañeras, ni nada, pero el sí, tiempo, o sea, nosotros los profes por lo menos hemos tenido N trabajo ustedes sí, en sí, no, sí. esta época. No tiene que convencerme de eso, si eso yo lo sé. Mira, lo que pasa, a ver, el tema de este último taller es que ustedes han trabajado con 4 tipos de tareas distintas de GeoGebra distintas, o sea, en forma particular. Y la idea era integrar todo en algo que les ayude a ustedes a después preparar cualquier material con GeoGebra. Ese es el objetivo. Mm. ¿Se fue el audio? No, es que estoy pensando porque Perdón. es que a mí me parece que es una actividad súper útil, y ustedes también lo entienden así, pero también
Mira, es que tomar una decisión cuando estamos entre profesores, todos nosotros, no es tan difícil. Uno entiende que es cierto el tema del tiempo y que también es cierto el tema de que la utilidad de esta herramienta salta a la vista. Sí, yo incluso estuvimos investigando y vimos cosas bien, bien buenas como para implementar, pero de verdad, profe, que no Sí, hemos porque tenido tiempo de nada, ni siquiera sí, no sé, estudiar para la próxima prueba del sábado. Claro. Además tenemos las otras pruebas de los otros tres módulos, dos módulos. los otros 2 módulos, sí. Aún así, creo que GeoGebra de verdad, a mí por lo menos en mi práctica, me ha servido N. Sobre todo que yo soy como media concreta para mis cosas, sirves N. Nada que decir, pero de verdad que me entusiasma y todo, pero no creo tener el tiempo para hacerlo y entregar Hagamos lo algo siguiente. con amor. Sí. Les propongo lo siguiente. Les voy a dejar la tarea abierta, pero no va a ser obligatoria. Va a ser opcional. Quien tenga el tiempo y lo pueda hacer, de hecho lo vamos a dejar abierto hasta que el curso se cierre, hasta el 18 de julio. Me parece que es el último día del curso, una cosa así. Para quien lo quiera mandar. ¿Ya? Ya. Ahora, quien lo envíe no va a ser en vano. Voy a pensar en alguna especie de incentivo, no sé, algunas décimas para alguna de las dos pruebas, para que ayude, por ejemplo, si en una de las dos pruebas no le fue como usted esperaba, que en algunos casos se ha dado, porque ustedes son bien autoexigentes. Entonces, para quien lo quiera hacer, no va a ser en vano, pero para quien no pueda hacerlo, tampoco va a perder. Ya, profesor. ¿Ya? Ya, profe. Sí, se Gracias, entiende. profesor. Muchas gracias Entonces, por su comprensión. cerramos entonces el Gracias, taller con gracias. la nota del taller con los 4 talleres que tenemos. Sí. Y esas Ya. notas se las voy a estar enviando hoy por la tarde o a más tardar el lunes. En la En realidad, semana. sí, porque Igual la usted verdad es que yo también. termino esta clase y como que me desconecto un poquito ya del trabajo. Chicos, chicas, Sí. sería todo por hoy. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. No, gracias, No, profesor. por el Yo muy momento no, contenta. profe. No, Ya, profe. chicos, chicas, un abrazo. Bueno, queda claro también que lo que hemos visto de GeoGebra es la punta del iceberg. Ustedes, las que han podido o han querido mirar otras cosas, se dan cuenta que tiene, pero infinidad de posibilidades, así que también queda abierta esa posibilidad de seguir investigando nomás, pues seguir intrusiando con GeoGebra. Un abrazo, nos vemos el próximo sábado. Les tengo que enviar, Igual, ya profesor. está en el aula virtual, la guía o sea, el apunte con ejercicios resueltos de la unidad 3 Hoy. y los ejercicios. Eso ya está en el aula virtual, me faltaría solo de esta unidad 4. Ya, profe. Súper. En la Muchas prueba gracias, entonces, profe. unidad 3 y 4. Unidad 3 y 4. Perfecto. Acuérdese de Ya. subirla para que podamos repasarla. Sí, eso va a estar hoy. Un abrazo, chao, chao. Ya, Gracias. profe.